Bienvenidos, mis queridos estudiantes, a un nuevo encuentro de esta nueva modalidad. Antes de empezar, vamos a recordar lo que hemos trabajado durante las semanas anteriores. ¿Puedes mencionar algo? ¿Dijiste el ensayo argumentativo? Muy bien, el tema trabajado fue el ensayo argumentativo. Se define como una de las herramientas de mayor uso en la comunidad educativa, ya que nos da la oportunidad de poder plantear nuestro punto de vista a favor o en contra de algunas ideas que se estén discutiendo en el ámbito social. Este tipo de texto posee su propia estructura, la cual se podría identificar fácilmente por la posición que asuma el locutor o enunciador. A esta posición se le denomina argumento o tesis, de manera que en cada párrafo de un texto se podría encontrar una tesis que lo sustente. La semana pasada trabajamos un texto donde se explicaba que el COVID-19 es un virus de irresponsables. El texto decía así: la causa de que este virus esté latente es la gente. Somos personas irrespetuosas de las normas. Pensamos que a nosotros no nos va a pasar nada, que no nos va a dar. La verdad es que la población vive en un estado de indisciplina constante. El uso de la mascarilla es una desgracia. Se la ponen en la barbilla, se la quitan para hablar y otros la usan de sombrero. Otros son aún peores, no la usan. ¿Cuál es el argumento que sustenta el enunciador? Exacto, que el COVID-19 es un virus de irresponsables. ¿Y cuál sería la tesis? Correcto, que las personas deben cumplir las reglas de distanciamiento y el uso de mascarillas para que el virus no se propague. Sigamos recordando lo aprendido. Por ejemplo, cómo identificar las tesis en un texto y realizar un borrador de ensayo con los temas aprendidos. Les mostraré un ejemplo de tesis y argumentos en dicho texto. Luego podrás trabajar en tu casa estas actividades en el cuadernillo. Veamos el primer párrafo. Lo que se ha dicho es que los habitantes de este pueblo estaban consumiendo la carne cocinada del murciélago y que en esta se encuentra el virus transmitido a los humanos a partir del mamífero volador, inspiración de vampiros, Drácula y otros demonios propios de Rumanía. Sin embargo, debemos estar claros de que el virus muere con el fuego, por lo que esta teoría es una falacia. De este texto tenemos tesis. Los habitantes de este pueblo estaban consumiendo la carne cocinada del murciélago y que en este se encuentra el virus transmitido a los humanos. Argumento. El virus muere con el fuego, por lo que esta teoría es una falacia. Se puede observar de manera simple que la tesis contiene la razón, el sentido del texto tal como se mostró en el ejemplo anterior, mientras que los argumentos son las ideas que dan apoyo a la tesis. Después de aprender a reconocer la tesis, pasemos a estudiar cómo se seleccionan los argumentos. Tipos de argumentos según las relaciones lógicas que se establecen. De autoridad. Es un argumento o razonamiento que en lugar de apoyarlo en un porque lo digo yo, lo apoyamos en que lo ha dicho una persona o una institución experta en esa materia o reconocida por su superioridad intelectual. De ejemplificación. Este argumento refuerza mi teoría con ejemplos para que mi audiencia, mi receptor, lo entienda mejor. Es acercar la idea que yo quiero transmitir a mi receptor hablándole de algo cercano, algo que él sí entienda porque lo conoce o lo ha vivido. Las ideas apoyadas con ejemplos, primero, se entienden mejor y segundo, tienen más peso. Argumentos basados en datos. Este tipo de argumentos es difícil de derribar, ya que se respalda con información estadística y probabilística, datos numéricos que pueden demostrarse con facilidad. El argumento basado en hechos. Consiste en dar información que es irrefutable, es decir, se suministran hechos que están demostrados o datos estadísticos. De generalización.
también llamado argumento de verdades evidentes. Es una forma de decir que una cosa es verdad porque es un sentir general, verdades comúnmente aceptadas o porque la mayoría de la gente cree que es así. De analogía. Análogo significa semejante. Se defiende una idea o un hecho basándose en que es parecida a otras que están muy aceptadas. De causa-efecto. El argumento causal pretende razonar la existencia de una causa para determinado efecto. Si no estudias, no aprobarás. Si escribes mal, ligarás menos. Desconectarse de las tecnologías y las pantallas 2 o 3 horas antes de acostarse hace que duermas mejor. El efecto, que es la segunda parte de la frase, hace que la primera parte sea verdad o sea aceptado como argumento válido para tener razón. Argumentos por comparación. Estos se valen del razonamiento de situaciones anteriores o parecidas de validez relativa, para realizar comparaciones entre elementos que comparten una o varias características. Tomando en cuenta los tipos de argumentos mencionados, haz una lista de los posibles argumentos que sustentarán tu tesis. De igual manera, podrías citar documentos que ayuden a presentar datos estadísticos, hacer analogías, expresar causas y consecuencias y analizar casos que ejemplifiquen. Llegó el momento de empezar a escribir tu ensayo argumentativo científico. Tengamos presente que un ensayo argumentativo es aquel caracterizado por el desarrollo de un determinado argumento o razonamiento con el fin de persuadir a los lectores sobre la validez de un punto de vista. A continuación, te presento algunos pasos para tu redacción. Pasos para elaborar un ensayo argumentativo. Primero, elección de un tema. Debes saber sobre qué vas a hablar. Jamás podrás empezar a escribir si no tienes un norte definido. No hay que confundir tema con título. El tema es el ámbito donde se inserta el texto. El título resume la especificidad con que será tratada la temática. 2. Documentación. ¿Puedes escribir solo que no conoces o no dominas lo suficiente? Pese a que el ensayo es una opinión propia, siempre es bueno que indagues un poco más. Esto le dará mayor fuerza de convencimiento y solidez a los argumentos. 3. Esquema o guión de trabajo. ¿Es más fácil hacer una casa sin armazón o con ella? Pues eso constituye el esquema de trabajo, un esqueleto sobre el que vas a construir el texto final. 4. Borrador. Una vez que organizas las ideas a desarrollar, pones por escrito la información. ¿Cuáles aspectos debo tener presente para elaborar mi primer borrador? Títulos apropiados para el tema a desarrollar. La intención comunicativa y el público lector para lograr atrapar la atención desde el principio. Coherencia. Las ideas debes desarrollarlas con un orden lógico interno que garantice su significado. Las oraciones que conforman un párrafo y los párrafos que constituyen el texto deben tener sentido. Cohesión. Los mecanismos cohesivos procuran el orden y la vinculación externa de ideas en el texto. El uso adecuado de conectores, marcadores textuales, signos de puntuación y la elipsis, supresión de palabras o frases, ayudan con la fluidez del escrito. El uso de pronombres y sinónimos evitan las repeticiones innecesarias. Armonía estilística. El estilo del texto debe ser uniforme en cuanto al lenguaje utilizado y la forma como se presentan las ideas. Si empiezo siendo formal, con un léxico estándar formal, lo ideal es que este tono se mantenga en toda la redacción. Síntesis impecable. Debes cuidar cómo estructuras gramaticalmente los enunciados, procurando siempre que estos se ajusten a las reglas ya conocidas. Ortografía perfecta. Escribir o hablar bien es nuestra mejor carta de presentación si queremos impresionar positivamente al otro. Además,
el uso correcto de los signos de puntuación garantiza que tus ideas sean plasmadas e interpretadas tal cual las concibes. Revisión. Una vez que has redactado el ensayo, lo revisas. ¿Qué aspectos debes revisar? Ortografía, acentuación y puntuación, coherencia, esto implica el fondo, cohesión, esto implica la forma, y la sintaxis. Debemos pulir el texto de repeticiones, contradicciones y ambigüedades. Te sugiero repasar estos conceptos, los cuales te ayudarán a organizar de manera eficaz tu trabajo final. Observamos que para elaborar un ensayo debemos organizar las ideas y planificar lo que vamos a realizar. Para ello, debemos seguir algunos pasos que nos orientan para lograr una buena planificación. Presta atención a la siguiente tabla. Ejemplo de planificación del ensayo argumentativo. Tema: el COVID-19. Título del ensayo: el COVID-19, un virus de irresponsables. Propósito: concientizar sobre la responsabilidad de todos en la lucha contra el COVID-19. Tesis: el crecimiento de la pandemia es culpa de todos. Tipos de argumentos que apoyarán la tesis: de causa y efecto, conocimiento o creencias generales y de autoridad. Fuentes para consultar, de preferencia lo trabajado en las demás asignaturas sobre el tema. Materiales para utilizar en la elaboración: PowerPoint, videos, infografías. Medio por donde será publicado: medios digitales y de prensa escrita. Cronograma de trabajo: día 1, elaboración de tesis, búsqueda de información. Puedes utilizar esta misma tabla para ir anotando tus ideas. Planificación y ensayo argumentativo. Tema: título del ensayo, propósito, tesis, tipos de argumentos que apoyarán la tesis: de autoridad, de ejemplificación, basado en datos, causa y efecto. Fuentes para consultar, de preferencia lo trabajado en las demás asignaturas sobre el tema. Materiales para utilizar en la elaboración. Medio por donde será publicado. Cronograma de trabajo. Socializa tu trabajo con tu maestro o tutor para el seguimiento y la adecuada ejecución del mismo. Muy bien, hemos llegado al final de esta clase. Con mucha alegría y regocijo podemos decir que aprendimos que un ensayo argumentativo es aquel caracterizado por el desarrollo de un determinado argumento o razonamiento con el fin de persuadir a los lectores sobre la validez de un punto de vista. Contempla tema libre, lenguaje formal, argumentos, coherencia, extensión. Estos y otros aprendizajes nos han ayudado a elaborar nuestra primera plantilla para nuestra redacción. ¿Recuerdas que el ensayo argumentativo está estructurado por un título alusivo al tema,
unas características que lo hacen diferente a otros tipos de textos y unos pasos claves para su redacción. Ya podemos comenzar con nuestro proyecto de elaboración de un ensayo argumentativo. Trabaja en tu casa y demuestra tus conocimientos del tema. Tus maestros continuarán retroalimentando tus avances. No dudes en preguntarles. Ya estamos a punto de llegar al proyecto final. Como ya tienen su primer borrador, evalúen cada paso para ver si en su ensayo se visualizan esos criterios. Si encuentras debilidades, tendrás la oportunidad de mejorarlas. Revisa tu plantilla y si tienes dificultades, acude a tu maestro a través de WhatsApp o videollamadas. Recibirás las orientaciones que sean necesarias. Trabaja tu cuadernillo y verás qué divertido será practicar lo que has aprendido. Antes de despedirnos, les comparto algunos datos curiosos del idioma español. 5. Tiene 5 letras, lo que no pasa con ningún otro número. En la palabra centrifugados, todas las letras son diferentes y ninguna se repite. En aristocráticos, cada letra aparece 2 veces. Las palabras ecuatorianos y aeronáuticos tienen las mismas letras, pero en diferente orden, o sea, son anagramas. Las letras CH y LL fueron eliminadas por la RAE. El origen de ojalá es la expresión árabe la ushalá, si Dios quisiera. Gracias por tu atención y recuerda, ejercita tu cuerpo y también tu mente. Si te amas, te cuidas y cuidas a los demás. Bendiciones. Apreciado estudiante de sexto de secundaria, soy tu profesora Sonia García. En este día te doy una calurosa bienvenida y te invito a compartir nuevos conocimientos en la clase de física. Seguro que te será de mucha utilidad. Debes seguir la programación, sea por televisión, radio o internet, para continuar con el proceso de trabajo con tu maestro y tutor, utilizando tu cuadernillo y dar seguimiento a las pautas trazadas en este. Ten siempre presente, aprendamos en casa y preservemos la salud. Al término del tema que vamos a trabajar, serás capaz de seleccionar y utilizar estrategias, procedimientos, técnicas y herramientas para diseñar y ejecutar experimentos. Asumir con responsabilidad crítica el impacto en su salud, evaluando y previniendo los riesgos de seguridad en la búsqueda de soluciones a problemas, fenómenos naturales, situaciones cotidianas y laborales. Colócate en tu espacio de trabajo y antes de iniciar, organiza los útiles escolares que necesitarás. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora, una regla. En la clase de hoy estudiaremos el movimiento, su clasificación y magnitudes para interpretar, analizar y comunicar el tema de la cinemática a través de gráficas experimentales y simulaciones. ¿Recuerdas que en la clase anterior calculamos con qué rapidez llegabas a la escuela desde tu casa si tardabas 10 minutos en llegar
y si la distancia era de 900 metros. Anteriormente tratamos los conceptos de rapidez y velocidad y sus ecuaciones. ¿Ya los repasaste? Muy bien, porque hoy trabajaremos con cálculos de magnitudes del movimiento, como son la rapidez y la velocidad en los diferentes tipos de movimientos, para profundizar en el tema de la cinemática. Continuemos. Si un auto se desplaza a una velocidad constante de 50 km por hora al este, ¿cuál será su desplazamiento en un tiempo de 10 segundos? Calculemos entonces. Para calcular el desplazamiento debes conocer las informaciones necesarias, que son datos, delta X o variación de posición es el desplazamiento, que es lo que vamos a buscar. Tenemos un tiempo que son 10 segundos y la velocidad que son 50 km por hora al este. Con esa información vamos a la operación. Primero debemos convertir los segundos a hora, dividiendo 10 segundos entre 3600, lo que nos da un valor de 0.0028 horas. Luego calculamos el desplazamiento. Desplazamiento es igual a velocidad por tiempo, lo que sería igual a 50 kilómetros por hora por 0.0028 horas, que nos daría un resultado 1.389 kilómetros. Entonces, eso convertido a metros sería igual a 138.89 metros. Resultado, lo colocamos de este lado. Tenemos 0.13889 kilómetros, que es lo mismo que 138.89 metros. Teníamos un auto que se movió desde la posición 1 hasta la posición 2, que es el segundo árbol. En la aplicación de GeoGebra tenemos 4 partes. La primera, que es donde está la velocidad, que dice que son 50 kilómetros por hora, en un tiempo de 10 segundos, donde recorrió un desplazamiento de 138.89 metros, que en kilómetros por hora es igual a 50 kilómetros por hora. La velocidad en metros por segundo se expresaría como 13.89 metros por segundo. En el segundo gráfico tenemos el gráfico. Entonces ahí le damos clic a la parte donde dice gráfico, que es velocidad en función de tiempo, y ahí obtenemos el desplazamiento. Explicamos. Si realizamos el gráfico de velocidad en función de tiempo, obtendremos un desplazamiento debajo de la pendiente, que es igual a velocidad por tiempo, que en este caso será igual a 13.89 metros por segundo. Por 10 segundos, eso me da un desplazamiento de 138.9 metros, lo que es igual a base por altura, donde la base es el tiempo transcurrido y la altura es la velocidad. Te invito a que practiques usando la simulación de GeoGebra. Acabamos de explicar el movimiento rectilíneo uniforme o MRU, que es el movimiento que describe un cuerpo o partícula a través de una línea recta a velocidad constante. Es decir, el movimiento es lineal en una única dirección. La velocidad de desplazamiento es constante y la aceleración es nula.
es 0, entonces la velocidad promedio se escribe como sigue. Bm es igual a delta X entre T. Calculamos. Aquí tenemos los datos. Nos dice que el desplazamiento inicial es 0 y que el desplazamiento que tuvo fue de menos 4 metros hacia la parte trasera. El tiempo inicial es de 0 porque estaba en reposo y el tiempo final fue de 2 segundos, que fue lo que tardó en recorrer los 4 metros. Entonces, para calcular la velocidad media, lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos los datos, entonces la fórmula de la velocidad media es igual a delta X o desplazamiento entre delta T, que sería lo mismo que decir posición final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial, que sería lo mismo que decir menos 4 metros menos 0 entre 2 segundos menos 0, que sería igual a menos 2 metros por segundo. Entonces nuestra velocidad media o promedio será de menos 2 metros por segundo. Lo colocamos en el resultado. Velocidad media será igual a menos 2 metros por segundo. ¿Sabes que un desplazamiento muy grande en un intervalo de tiempo pequeño significa una gran velocidad? Y que la velocidad tiene unidades de desplazamiento divididas entre el tiempo, como millas por hora o mph, kilómetros por hora o km sobre h, o metros por segundo, m sobre segundo. Esta última es la unidad del Sistema Internacional de Unidades o SI para la velocidad. La velocidad promedio se define como el cambio en la posición dividido entre el tiempo de recorrido. Observa que esta definición indica que la velocidad es un vector porque el desplazamiento es un vector. Tiene tanto magnitud como dirección. Retrocede antes de ir a la parte trasera. Para explicar gráficamente el movimiento rectilíneo uniforme, analicemos los siguientes gráficos. En el primer gráfico, el desplazamiento en función de tiempo, XFT, representa la pendiente, que es la velocidad constante. En el segundo, velocidad en función de tiempo, el área debajo de la pendiente es el área o el espacio, que representa el espacio recorrido o el desplazamiento. Y en el tercer gráfico, la aceleración es nula. Espero hayas comprendido la clase de hoy. Te ayudará tanto en la vida diaria como en tu proyecto final. Hemos aprendido a identificar las magnitudes del movimiento rectilíneo uniforme, que es el que presenta trayectoria en línea recta, velocidad constante y aceleración nula. A calcular las magnitudes del desplazamiento usando ecuaciones y el simulador GeoGebra para comprender mejor dicho movimiento. Además, calculamos la velocidad media, que es el cambio de posición en la unidad de tiempo y es un vector. Analizamos los gráficos del movimiento rectilíneo uniforme con GeoGebra y con imágenes y lo interpretamos según la relación entre las magnitudes obtenidas, que fueron velocidad, desplazamiento y tiempo. Te animo a indagar más sobre el tema y a realizar las preguntas del ejercicio 1 de la página 167 de tu cuadernillo. Revísalas con tu maestro o tutor. Luego de haber leído, realiza lo siguiente. ¿Qué es la trayectoria?
¿Cuál es la diferencia entre distancia y desplazamiento? ¿Cuándo el desplazamiento es igual a 0? ¿Puede la distancia ser nula si hay movimiento? ¿Cómo se clasifican los movimientos por su trayectoria? ¿Cómo se clasifican a su vez los movimientos curvilíneos? ¿Cuál es la diferencia entre las magnitudes vectoriales y las escalares? Para la próxima clase estudiaremos los demás movimientos de la cinemática. Recuerda, cuídate y cuida los tuyos. Nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias. Como ya saben, esta unidad abarcará vocabulario, gramática, comprensión de lectura, escuchar y escribir en relación a narrar acontecimientos y experiencias. Welcome back, senior students. My name is Juan Wilmer, and it is a pleasure for me to be with you for another English class. As you already know, this unit will cover vocabulary, grammar, reading comprehension, listening and writing related to the function, describing events, and talking about experiences. ¿Recuerdas de qué se trató nuestra clase anterior? Efectivamente, aprendimos el vocabulario necesario para hablar sobre el COVID. Confío en que ahora ya puedes sostener una conversación coherente sobre la pandemia. El tema de hoy es ventajas y desventajas de la cuarentena. Advantages and disadvantages of the quarantine. No te olvides que antes y después de la lección tendrás la oportunidad de evaluar tus conocimientos con relación al uso del pasado simple. No te muevas de tu televisor ni te alejes de la radio. Are you ready? Let's begin. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos o no de acuerdo a tu conocimiento actual. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no according to your current knowledge. I can use the simple past tense to talk about past events in English. I can use the simple past tense to talk about past events in English. Puedo usar el pasado simple para narrar eventos pasados en inglés. I can identify sentences in the simple past tense. I can identify sentences in the simple past tense. Puedo identificar oraciones en pasado simple. En una de nuestras lecciones anteriores ya habíamos hablado acerca de la importancia del pasado simple. Aprendimos sobre verbos regulares e irregulares, cómo hacer preguntas y negar una acción en pasado con el auxiliar did o did not. Pues el día de hoy les traigo la continuación. ¿Qué les parece si aprendemos a narrar e identificar oraciones en pasado? Les invito a que repasemos el concepto y uso del pasado simple. El pasado simple es un tiempo verbal que se usa para hablar de cosas que ya sucedieron o existieron. Usamos el pasado simple para expresar la idea de que algo inició y terminó en un momento específico en el pasado. Simple past. The simple past is a verb tense that is used to talk about things that already happened or existed. We use the simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past.
Scenario 2. I got a new cell phone. I got a new cell phone. Conseguí un celular nuevo.
only, solo o solamente. To name, nombrar. To decrease, disminuir. Case, caso. Productive, productivo. Social distancing, distanciamiento social. Loved ones, seres queridos. To last, durar. To stay positive, mantenerse positivo.